A continuación se presentan los fundamentos teóricos para estudiar el comportamiento termodinámico de las sustancias puras. Para comenzar, es necesario conocer qué es una sustancia pura. Hay que recordar que la más pequeña fracción de materia son los átomos. Al hablar de los constituyentes del átomo en el lenguaje científico se deja de hablar de materia y se comienza a hablar de partículas subatómicas. Prácticamente toda sustancia que nos rodea o que compone nuestro cuerpo está constituida de grupos de 2 o más átomos llamados moléculas. Las únicas excepciones son las sustancias denominadas gases nobles, las cuales se encuentran en la última columna de la tabla periódica. Estos gases son las únicas sustancias en el universo que están compuestos de átomos independientes, todas las demás están compuestas por moléculas. Se define entonces como una sustancia pura un conjunto de moléculas todas iguales entre sí. Una mezcla será cualquier conjunto de moléculas donde algunas sean diferentes de las otras, lo que equivale a decir que una mezcla sería el resultado de la unión física de 2 o más sustancias puras. Una mezcla posee un comportamiento termodinámico mucho más complejo que una sustancia pura. Por esta razón, las leyes de la energía en las cátedras de termodinámica alrededor del mundo se enseñan apoyándose en las sustancias puras. Una sustancia pura puede presentarse de diversas maneras. La ciencia adoptó denominar fases a cada una de dichas formas. Algunos textos también señalan estados de agregación como nombre para las fases, sin embargo, el término fases es el más ampliamente difundido. Las diferentes fases son el resultado del comportamiento termodinámico de las sustancias al verse expuestas a diferentes niveles de energía. Estos niveles energéticos resultan de los cambios de la presión y temperatura a los que la sustancia se ve expuesta. La ciencia representó gráficamente las distintas presiones y temperaturas a las cuales se registran las diversas fases, obteniéndose un patrón de comportamiento como el que se muestra en la figura. Existen 3 zonas diferenciadas por colores que indican las fases sólida, líquida y gaseosa que en el caso del agua poseen los nombres comunes de hielo, agua líquida o simplemente agua, y vapor de agua o simplemente vapor. Los primeros hombres de ciencia definieron las 3 fases clasificando las presentaciones de las sustancias en base a 2 criterios, la forma constante y el volumen constante. Así, una sustancia que mantuviera una forma y un volumen a lo largo del tiempo se clasificaba como una sustancia en fase sólida. Cuando la sustancia se mantenía ocupando el mismo espacio pero no podía mantener una forma fija, y siempre se amoldaba al recipiente que la contenía, se clasificaba en fase líquida. Finalmente, cuando la sustancia era incapaz de mantener su forma y ocupaba un volumen variable, se clasificaba en fase gaseosa. Modernamente, el estudio de la estructura molecular arroja que en el caso de una fase sólida, las moléculas que componen la sustancia mantienen casi la misma posición, el movimiento entre las moléculas es muy limitado, y por eso, se mantienen constantes la forma y el volumen. En la fase líquida, las moléculas son libres de moverse en cualquier dirección, pero la atracción intermolecular no permite que se separen con facilidad unas de otras, por esto se mantiene constante el volumen, pero no la forma. En la fase gaseosa, las moléculas presentan un comportamiento caótico, desplazándose a altas velocidades y colisionando entre ellas y las paredes del recipiente contenedor, por esta razón no se mantienen constantes ni la forma ni el volumen. El estudio molecular ha establecido un segundo comportamiento para la fase gaseosa en el cual las moléculas han sido ionizadas, esto permite que los gases sean conductores de electricidad y además, que el movimiento de sus moléculas se vea muy afectado por la presencia de campos magnéticos. Muchos científicos denominan plasma este comportamiento y lo definen como la 4ª fase de la materia. Sin embargo, para el estudio de la termodinámica no hay ninguna ventaja en la definición de una 4ª fase, por lo que comúnmente se presentan las leyes de la energía considerando a la fase plasma incluida en la fase gaseosa tal como se hacía desde antaño. En los estudios termodinámicos se da prioridad a las fases fluidas, es decir, las fases líquida y gaseosa. Al incorporar a la variable volumen a los gráficos, se observa que la línea fronteriza líquido-gas en el diagrama presión-temperatura es en realidad una figura plana proyectada como borde. El espacio señalado entre el punto crítico y el punto triple es la zona de mayor estudio en la termodinámica. Así, excluyendo a la fase sólida, las 2 fases restantes se transforman en 5 fases en los estudios termodinámicos. Para continuar, simplifiquemos el diagrama solo al área en forma de domo.
Tanto en el diagrama PV como en el diagrama TV se aprecia que el domo permite dividir el diagrama en 5 zonas que se corresponden con las fases termodinámicas. En primer lugar, toda la zona izquierda del domo corresponde al área de la fase de líquido comprimido. En esta fase se encuentra el agua a temperatura ambiente en los climas tropicales y consiste en una fase líquida lejos de cualquier cambio de fase, es decir, que no está cerca de ebullir ni de congelarse. En segundo lugar, toda la línea izquierda del domo, desde el punto crítico hacia abajo, corresponde a la fase de líquido saturado. En esta fase, el líquido está a punto de comenzar a ebullir o hervir. En tercer lugar está la llamada fase de mezcla, lo cual no debe malinterpretarse como que dejamos de trabajar con sustancias puras. El término mezcla solo se utiliza para indicar que coexisten en el mismo recipiente al mismo tiempo, las fases de líquido y vapor. En cuarto lugar, la línea derecha del domo corresponde a la fase de vapor saturado. Aquí todo el líquido ha desaparecido. Esta fase corresponde entonces a un vapor recién formado. En quinto y último lugar, toda la zona derecha del domo corresponde al área de vapor sobrecalentado. Es la tradicional fase gaseosa, el gas que está lejos de cualquier cambio de fase. Las tablas de propiedades termodinámicas incorporan los valores de presión, temperatura y volumen que se encuentran en las líneas del domo, asignando los subíndices F para la fase de líquido saturado y G para la fase de vapor saturado. Las temperaturas y presiones que coinciden con las líneas del domo se llaman presiones de saturación y temperaturas de saturación. Las tablas pueden estar ordenadas por presión o temperatura como se muestra bajo los gráficos. Las tablas de propiedades termodinámicas también incluyen otras propiedades como energía interna, representada por U, entalpía, representada por H, y entropía, representada por S. Esta lista muestra las características que se cumplen en cada fase. De acuerdo a los datos disponibles, se evalúan las propiedades para ubicar la fase. Por ejemplo, si se disponen como datos de la presión y el volumen, se puede ir a la tabla de presiones y ubicar los valores de VF y de VG, para evaluar si mi volumen es menor que VF, mayor a VG o está entre los dos. De acuerdo a la característica que se cumpla, se ubicará la fase respectiva, pero esto se entenderá mejor en la segunda parte, cuando se desarrollen los ejercicios. Por ahora, veamos una propiedad de la que no se ha mencionado nada, la calidad termodinámica. Al observar las tres fases centrales, se detalla que en las tres fases se cumple que la presión es igual a la presión de saturación y la temperatura es igual a la temperatura de saturación, es decir, al igualar esas condiciones de presión y temperatura se podría tener cualquiera de las tres fases. Para ayudar a identificar la fase en estas circunstancias se definió una propiedad denominada calidad termodinámica, a la que comúnmente se le llama solo calidad, y se le representa con X. La calidad puede expresarse en términos fraccionales, tomando así valores desde 0 hasta 1, o también en términos porcentuales, tomando así valores desde 0 hasta 100%. La calidad representa la proporción de agua que se ha convertido en vapor. De esta manera una calidad de 0% indica que el líquido no ha comenzado a ebullir, pero ya está listo para hacerlo. Una calidad de 50% indica que la mitad de la masa del líquido ya se ha convertido en vapor y una calidad de 100% indica que acaba de ebullir la última gota de líquido en el recipiente. Fuera de las tres fases saturadas, el concepto de calidad no es aplicable. Otra forma de encontrar las propiedades termodinámicas, aunque mucho menos recomendada que el trabajo de las tablas, es el uso de diagramas a escala, siendo los más comunes los diagramas de temperatura, entropía y presión, entalpía. En estos diagramas las propiedades que no están en los ejes están representadas por una serie de líneas de diferente color o diferente trazado. Cada línea representa un valor fijo. Así, conocidos dos valores, se ubica en el diagrama donde se cruzan las dos líneas respectivas y en el punto de cruce se comienzan a aproximar los valores de las propiedades correspondientes a ese punto evaluando la cercanía de las líneas vecinas. Esto se recomienda como último recurso, solo cuando no sea posible conseguir los datos de forma tabular, pues los valores utilizados dependen mucho de la apreciación visual del lector. Finalmente, existen diversos softwares capaces de arrojar los valores de las propiedades termodinámicas, pero algunos son muy costosos y poco intuitivos en el manejo. Sin embargo, para el estudio de la termodinámica existe una opción para dispositivos Android en la Play Store. Se trata de una aplicación gratuita llamada SteamTables, la cual puede correr bastante bien en cualquier celular o tablet. Hay varias aplicaciones del mismo nombre, así que se debe asegurar escoger el icono de la espiral verde.
Una vez instalada la aplicación se podrá calcular casi todas las propiedades del agua de la tabla impresa. Pero el manejo de la misma se explicará en la segunda parte, cuando se resuelvan los ejemplos de búsqueda de propiedades termodinámicas. Como expuesto hasta aquí, culmina la primera parte.